Somos el equipo 6 y nuestro tema es Entre guerras, crisis, capitalismo, fascismo, New Deal. En mi equipo está Santiago Muñoz Contreras, Angélica Jocelyn Valladares Martínez, Dana Vanessa Gómez Patricio y yo, Alexander Manrique también. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Antes, las potencias tenían la idea de que sería una guerra corta y con daños mínimos, y que gracias a eso tendrían territorio mayor y tendrían una mayor producción, pero lo que nunca creerían pasó. Una guerra de 4 años de duración con un coste de $600 millones y 10 millones de personas muertas, alrededor de 20 millones de personas heridas, haciendo que las potencias decayeran, y fue así que Estados Unidos se convirtió en el próspero. Gracias a la creciente demanda del mercado europeo, y su industria prosperó como nunca en la década de 1920. El mundo posguerra sufrió una crisis en 1921, de corta duración. Los precios se hundieron en un 56% en Estados Unidos. La restricción de los préstamos y las medidas proteccionistas trasladando a Europa la crisis. La política proteccionista se fue expandiendo entre las principales economías. Fue una crisis de reconversión y no sirvió para sentar los pilares del crecimiento sólido, pero sí marcó la pérdida de la hegemonía europea. Los felices años 20 son una fase que se usa para describir a la década de 1920, que se hace énfasis en el dinamismo social, artístico y cultural de la época. La normalidad retornó a la política, la música. El jazz floreció, las chicas jóvenes redefinieron a la mujer moderna y el arte resurgió. Todo esto se vio reflejado en la sociedad de Estados Unidos, tanto así que el presidente Calvin Coolidge hizo un discurso en el que dijo: "Nunca hasta ahora esta asamblea se había enfrentado a perspectivas mejores que las que actualmente existen. Nuestro nivel de vida ha superado lo necesario y se eleva a la esfera del lujo". Pero al pasar del año, este discurso no reflejó realidad, y todo esto porque la bolsa de Wall Street quebró, ya que la inversión de esta era muy volátil y de nula productividad. Previo al crack o crash de 1929, hubo una fantástica alza en un lapso de 3 meses, ya que hizo subir sus acciones hasta cuadruplicar su valor. A lo largo de se acercaba la catástrofe del 24 de octubre, también llamado el Jueves Negro. Se produjo un desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio del El Jueves Negro antes mencionado fue solo el inicio. En este comenzó la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, pero finalmente hizo crack el 29 de octubre, conocido como el Martes Negro. Aquí comenzó el pánico, pues durante este día la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca antes visto, lo que provocó una gran ola de ventas de acciones y empresas que se retiraron del mercado. Este día la bolsa de valores cayó 43 puntos, el día anterior había caído 49 puntos. Esta acumulación de grandes caídas hizo desplomar las fortunas de muchas personas, empresas y bancos. En 4 días se perdió el 25% del valor de la bolsa, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Todas estas grandes pérdidas marcaron el inicio de la Gran Depresión, la cual demostró la inestabilidad del capitalismo, pues este estaba sujeto a sufrir recurrentes crisis. Esto, que inició como una crisis financiera, acabó siendo una profunda fase depresiva del capitalismo. Para este momento, muchas personas estaban acostumbradas a vivir entre lujos y excesos, y cuando la crisis comenzó, muchos de ellos perdieron su empleo y en muy poco tiempo todo su dinero se les fue de las manos. Esto, claro, que era difícil de asimilar para una persona que no vive solo con ciertos recursos básicos. Personas con millones de dólares simplemente lo perdían en unas cuantas semanas. Esto llevó a la muerte de angustia o de opresión de algunas personas, pues simplemente no sabían vivir con los recursos básicos. Muchas familias quedaron en situaciones de calle, pues no tenían dinero suficiente. Lugares recurrentes alrededor de las ciudades se llenaron de personas viviendo entre desechos. Un aspecto positivo de esta situación fue que se comenzó a valorar a la familia y a pasar tiempo con ellos, frente a la desesperación de la miseria. Ahora bien, pasando con los fascismos, comenzamos diciendo que a raíz de lo antes mencionado, Estados Unidos dejó de apoyar económicamente a los países europeos más dañados en la Primera Guerra Mundial. Esto desestabilizó la política en Europa y aumentó los problemas económicos, afectando principalmente a Italia y Alemania.
A principios de los años 20 surgieron movimientos nacionalistas. Italia buscaba rescatar la grandeza del Imperio Romano y Alemania el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1920 apareció en Alemania el Partido Nacionalista Obrero Alemán, o para más fácil, nazi. Posteriormente, en 1921, apareció el Partido Nacionalista Fascista en Italia. El primero liderado por Adolf Hitler y el segundo por Benito Mussolini. Estos dos querían un régimen totalitario contenido con la acción violenta basándose en los modelos de otros movimientos surgidos en Europa. Le declararon la guerra a los liberales, los comunistas, los anarquistas y a los demócratas, y por parte de los nazis a los cristianos, pues sus creencias iban en contra de las de ellos. Los cristianos extendiendo el privilegio del pueblo escogido a todos, así como la igualdad del hombre, y los nazis creyendo en la superioridad del ario, creyendo que el cristiano era solo una religión para someter a los más fuertes. Todo esto provocó que los pueblos y ciudades se volvieran violentas. Estos partidos hicieron un verdadero caos, violando los derechos humanos, negando la división de poderes, las garantías individuales, entre muchas otras cosas. Estos regímenes totalitarios crearon la figura del líder, la cual apelaba a la psicología de masas. Su líder era elevado a una categoría divina e incluso sus crímenes eran justificados. Básicamente todo era controlado por ellos, pues incluso los medios de comunicación estaban controlados por estos mismos. La manipulación de masas se consolidaba por medio de discursos. Como ejemplo tenemos un discurso de Hitler, el cual dijo: "Lo que la masa quiere es el triunfo del más fuerte y la destrucción del débil o su incondicional sometimiento". Incluso Hitler escribió un libro llamado Mi lucha, la cual se convirtió en la nueva Biblia de los nazis. Conocemos al nihilismo como forma de existencialismo, la cual trata de negar o rechazar cualquier tipo de ideología, ya sea religiosa, moral, política y o social. Así los nazis tenían un desprecio a todo lo intelectual y charlatán, puesto que según confundían el pensamiento. En el año 1924, Benito Mussolini asciende al mandato de Italia, tras las elecciones de 1924. En estos comicios el partido fascista obtuvo la mayoría de votos tras una campaña de violencia contra opositores y amaños, algo que levantó las protestas del Partido Socialista y de su líder, Giacomo Matteotti, que tras recibir amenazas de Mussolini fue asesinado por militantes fascistas a los pocos días. A partir de su elección se centró en mantener callada cualquier tipo de oposición, para esto suprimiendo a todos los partidos políticos, sindicatos y la libertad de prensa. También mandó a encarcelar a Antonio Gramsci, el cual fue un importante pensador marxista. Tras esto, muchos intelectuales buscaron la forma de exiliarse del Estado totalmente controlado por Mussolini. Tiempo después, pero en Alemania, Paul von Hindenburg no quería ceder el poder a manos de Hitler, pero en las elecciones de 1930 el partido de los nazis mostró un avance que lo ponía entre las preferencias del pueblo. Los resultados ayudaron a alcanzar una mayor cantidad de diputados nazis en el Parlamento. Más adelante Hitler convocaría unas nuevas elecciones, las cuales permitirían excluir a los comunistas y el desmantelamiento del régimen democrático de Weimar. También fueron prohibidos los partidos ajenos al partido nazi con la ayuda de la Gestapo, la cual era la policía política de ese tiempo, también encargada de mantener controlados y eliminar cualquier persona o opositor al Tercer Reich. Gracias a esto, bastantes funcionarios e intelectuales fueron mandados a matar o exiliados del país. Podemos tomar como ejemplo el caso de Walter Benjamin. Las facciones revolucionarias del partido nazi fueron eliminadas, con la dirección de Ernst Röhm en ese entonces. La noche de los cuchillos largos termina con la vida de aproximadamente 200 militares de esta facción, o la SA. Con dicho momento, la burguesía alemana tendría total y plena confianza en Hitler, puesto a que eliminaba cualquier reivindicación subversiva o revolucionaria. Es importante empezar diciendo quién fue Franklin D. Roosevelt y cuál fue su importancia en el New Deal, o en español, Nuevo Trato. Franklin D. Roosevelt fue el 32º presidente de los Estados Unidos. Entre 1933 y 1945, Franklin fue electo como presidente de los Estados Unidos en 1932. En su campaña electoral, Franklin le prometía a la población resolver la crisis, y así fue. En 1933,
anunció el New Deal. Con este programa se implementaron reformas de recuperación de la economía, le dio empleo a la población y un salario para reactivar la economía. De esta manera redujo el desempleo. A pesar de que en esta época el arte y la literatura tuvieron falta de consumidores, surgieron importantes obras artísticas, convirtiéndola en una de las épocas más valiosas en la historia de Estados Unidos. La literatura prefirió quedarse con un concepto más simple, como por ejemplo Las uvas de la ira de 1939. En la película tenemos ejemplos como Lo que el viento se llevó de 1936, Gloria y hambre de 1933. Y en la fotografía se pretendía crear conciencia social, teniendo la intención de fotografiar la pobreza durante los años de crisis. Un ejemplo de ellos es La madre migrante de 1936. Es una fotografía de Dorothea Lange. En ella se pueden apreciar a Florence Thompson y sus hijas. En esta foto se puede ver las consecuencias de la Gran Depresión. Ahora voy a hablar sobre las etapas del New Deal. La primera etapa fue marcado particularmente por los 100 días de Roosevelt en 1933, que apuntaba a una mejoría de la situación a corto plazo. Se pueden encontrar leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo o incluso programas agrícolas. El gobierno realizó así intervenciones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de las diversas agencias gubernamentales. En esto los resultados económicos fueron moderados, pero la situación mejoró. Y en la segunda etapa del New Deal se extendió entre 1935 y 1938. En este pusieron por delante una nueva distribución de los recursos y el poder en una escala más amplia, con leyes sindicales de producción, la ley de seguridad social, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. El New Deal, en español Nuevo Trato, fue el nombre que el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, le dio al conjunto de medidas que impulsó para combatir los efectos de la Gran Depresión. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938, con el objetivo declarado de apoyar a los desempleados y los agricultores, reformar los mercados financieros, redinamizar la economía estadounidense afectada por la falta de créditos e inversiones. El New Deal tuvo un impacto importante en la economía de los Estados Unidos, ya que logró aumentar la producción industrial y disminuir la cantidad de desempleos. Sin embargo, el país recién superó plenamente la crisis cuando el gobierno movilizó todos los recursos disponibles para enfrentar a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, muchos historiadores consideran que el New Deal puso los pilares de la prosperidad que los Estados Unidos experimentaron durante la segunda posguerra. Principales medidas implementadas durante el New Deal. Tenemos implementación de programas de contratación directa de desempleados por parte del Estado, creación de un seguro de desempleo, creación de un sistema de seguridad social, realización de un vasto plan de obras públicas financiado por el gobierno federal y llevado a cabo por contratistas privados. Disminución de las importaciones, que pasaron de 4.400 millones a 1929 a 2.100 millones en 1939. Aumento de la inversión estatal para compensar una sostenida baja de las inversiones privadas. Regularización de los mercados financieros. Contexto histórico. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la rápida reconversión de las fábricas de armamentos en industrias civiles tuvo como corolario un gran aumento de las producciones de bienes industriales y de consumo. Estos últimos fueron adquiridos por sectores medios emergentes que dispusieron de créditos blandos
concedidos por bancos y otras entidades financieras. Paralelamente, en el sector agrícola, una serie interrumpida de excelentes cosechas entre 1925 y 1928 condujo a una producción récord de bienes agrícolas. En este contexto de gran prosperidad, gran parte de las ganancias obtenidas por los propietarios de industrias, comercios y emprendimientos agrícolas fueron invertidas en acciones y otros medios de especulación bursátil. Pero tras la caída de la Bolsa de Nueva York, iniciada el jueves 24 de octubre de 1929, una multitud de ahorristas en pánico acudieron a las entidades bancarias a exigir el retiro de sus inversiones, generando la quiebra en cadena de los bancos primero y empresas de todo tipo de puesto. Para apaciguar esta situación, el gobierno del republicano Herbert Hoover impulsó la sanción de barreras proteccionistas que aumentaron los aranceles a los bienes importados. Estas medidas profundizaron la recesión, por lo que las quiebras se multiplicaron y por lo que en las elecciones presidenciales del año 1932, Hoover, que buscaba su reelección, tuvo que enfrentarse con el demócrata Roosevelt, quien había causas y consecuencias del New Deal. Causas: la quiebra de bancos y de empresas provocadas por la Gran Depresión, las barreras proteccionistas establecidas por la mayoría de las economías desarrolladas de Occidente, la caída de los precios internacionales de los bienes agrícolas, el empobrecimiento del sector rural con su secuela de remates de granjas y campos y el traslado de trabajadores desempleados a las grandes ciudades, el fracaso de las medidas impulsadas por el gobierno republicano para intentar ampliar la situación, el aumento sideral de la tasa del desempleo que se ubicó en el 25% en 1923. Consecuencias: el aumento de la producción de industrias hasta alcanzar los niveles de 1929. Una baja moderada del desempleo que todavía alcanzaba los 9.5 millones de estadounidenses en 1939, es decir, un 17% de la población económicamente activa. El aumento de la intervención del Estado de la economía, que se manifestó en la implementación de gran cantidad de programas gubernamentales que todavía subsisten, como el sistema de seguridad social, que muchos autores consideran la primera experiencia estadounidense del estado del bienestar. El mejoramiento y ampliación de la infraestructura del país debido a la construcción de 1 millón de kilómetros de carreteras, 77.000 puentes, 285 aeropuertos y 120.000 edificios públicos. Un aumento considerable del déficit fiscal que fue cubierto con mayor emisión monetaria. El establecimiento de un vínculo directo entre el presidente y los ciudadanos debido a la utilización de la radio para llevar a cabo las llamadas charlas junto a la chimenea, en el que el primer mandatario exponía acerca de la situación del país. El predominio de los demócratas sobre los republicanos, que recién recuperaron el poder en 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención, eso es todo de mí.